El gusto, el honor, el placer de recibir a doña Ana Teresa León, quien para quienes trabajamos en el sector de niñez y adolescencia pues, no necesita presentación, pero yo quisiera recordar un poco sus cualidades y sus competencias. Bueno, doña Ana Teresa León Sáenz es máster en psicología y doctora en educación, es psicóloga, ha sido coordinadora de programas, fue gerenta técnica y expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia entre 2014 y 2018. Ha sido consultora para diversas organizaciones nacionales e internacionales, terapeuta de niños, niñas y también de familias. Ha sido docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional, tanto en la División de Educación Básica del CIDE como en el INEINA. Fue directora del INEINA en 2 periodos y presidenta y fiscal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Fue pasante Fulbright en 2 ocasiones y otra con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha sido coordinadora de 2 agendas nacionales de niñez y adolescencia y autora de numerosos libros y artículos relacionados sobre todo con el desarrollo y el aprendizaje del niño y la niña. Es profesora jubilada de la Universidad Nacional, aunque yo suelo bromear con doña Ana de que en realidad sigue trabajando para nosotros a tiempo completo realmente. Y actualmente es voluntaria en diversas iniciativas vinculadas a la temática de niñez y adolescencia y es integrante activa y yo diría fundamental de la Comisión Coordinadora de la Política de Niñez y Adolescencia. Doña Ana va a disertar más o menos durante unos 30 minutos y después abriríamos un espacio para preguntas y comentarios. Doña Ana va a trabajar su exposición sobre el papel de las universidades en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, centrándose principalmente en el caso de la Universidad Nacional, pero viendo también articulaciones con otras universidades, así como con otras instituciones en el ámbito de niñez y adolescencia. Entonces, doña Ana, venga para acá. Vamos a empezar, doña Ana. Claro, claro. Disculpen, es que ese es un archivo anterior, el que se vino en el correo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre el tema del rol de las universidades en relación con la niñez y la adolescencia. Ya ahorita lo que acabamos de ver queda bastante obvio, una serie de acciones y de espacios que las universidades ya vienen trabajando, ¿verdad? No es una cuestión nueva para nada. De hecho, a través del tiempo ha venido creciendo esa participación de las universidades, pero yo sí quisiera tal vez aquí proponer algunas ideas porque yo creo que todavía el espacio es muy grande para incidir sobre la situación de la niñez y la adolescencia. Y un poco como lo decía ahora don Francisco, yo tengo muchos años de estar en este tema y creo que nunca he visto, nunca en más de 40 años de estar en esto, la situación de la niñez como está hoy y la adolescencia peor todavía. Entonces, yo sí creo que las universidades, y esta en particular, y le hablo principalmente a la gente de la UNA, si esta universidad es la universidad necesaria, ahora es más necesaria que nunca en esos espacios. Y yo creo que son espacios que se han dejado vacíos porque nadie los puede tomar. Entonces no se están haciendo las cosas por parte de nadie, porque no hay, por un lado no hay capacidad en las instituciones porque la demanda es tan excesiva que no da tiempo ni para investigar ni para trabajar. Entonces es una oportunidad y es una posibilidad que las universidades se fortalezcan también. No solo es un beneficio a las instituciones, sino también a la propia universidad.
Exacto. Es que esa no es la, disculpen, esa no es la versión de hoy de la presentación. Ahí, ahí. Contribución. Creo que es solo uno. ¿Sí? Perfecto. Bien, sí, muy bien. Es- Perdón. Ok. Entonces, si quieren, bueno, sí, bueno, ahora sí, vamos a ver si pasa. Presentación al inicio. Ok. Listo, gracias, gracias. Bueno, entonces, en este trabajo, ah, vamos, entonces, ok, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, aquí se formulan, primero, pues, algunos antecedentes, como los mencionaba antes, ¿verdad? Desde hace muchos años las universidades vienen trabajando y hay dos universidades públicas que tienen, digámoslo así, programas específicos permanentes, el caso de la UCR con Pridena y el caso de la Universidad Nacional con el INEINA, que son organismos establecidos dentro de las universidades. Y también debo señalar que no es solo un asunto de las universidades públicas, las universidades privadas vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de niñez y adolescencia. En oportunidades anteriores se ha tenido un grupo que se llamaba Universidades Pro Niñez y Adolescencia, que llegó a tener 16 universidades privadas y las 3 públicas. Y el Instituto Tecnológico se considera un poco más al margen, pero ha habido momentos en que ha habido una gran fuerza en ese sentido. Siguiente, por favor. Bueno, o sea, ha habido trabajos de investigación, trabajos finales de extensión, de graduación, proyectos de extensión y muchas actividades. Como se menciona ahora, prevalecen las actividades más que los programas y proyectos, pero bueno, existen. Y quiero señalar aquí un punto que tiene que ver con que las universidades están recibiendo población adolescente, ¿verdad? Entonces también ahí hay una brecha porque no hay suficiente conocimiento sobre el tema adolescente eh, y muchas veces se ignora esa situación de la entrada de chicos y chicas a las universidades que siguen siendo muy adolescentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces no se toma eso en consideración. Y bueno, además se han identificado diversas áreas de trabajo, muchas áreas de trabajo, en parte por lo que mencionaba ahora el compañero. Siguiente. En el caso de la UNA tiene muchos, como lo señalaban ahora, la siguiente. Por favor. El INEINA es el que está formado, establecido desde 1987. Ya el INEINA tiene una trayectoria larguísima y bueno, en las últimas administraciones se le ha venido apoyando y dando más recursos, al punto que creo que ahora tiene 14 o más funcionarios, ¿verdad? No sé si todos son tiempo completo, pero tiene ya un equipo grande de funcionarios, ¿verdad? De muchas disciplinas también, y eso favorece el que el instituto se posicione. Yo creo que todavía puede tener más beligerancia en mi opinión, especialmente afuera de la universidad, no tanto adentro como afuera, pero bueno, ahí se van haciendo cosas. Bueno, además, en ese contexto se aprueba la política que ahora Pablo describió y
En realidad es la primera universidad que yo conozca que tiene una política interna de niñez y adolescencia. Ninguna otra lo tiene. Y como lo señalaba antes, esta universidad en particular tiene o debe tener un espíritu de universidad necesaria. Ahora son muchos los temas en que la universidad tendría que participar, pero este tiene una apuesta especial porque este país en este momento tiene absolutamente en juego su futuro si no atiende a los niños, niñas y adolescentes. Esta charla de hoy no es sobre estadísticas, es sobre el rol de las universidades, pero yo estoy haciendo ahorita un trabajo que me tiene a mí súper mortificada. Es un diagnóstico de la situación de la niñez provincia por provincia, hasta donde hay datos, que es el otro gruesísimo problema. No hay información actualizada, no se sabe si la información es cierta o no es cierta. Se encuentran cosas en el Internet que a veces dicen una cosa, después dicen otras, entonces es muy complicado la información. Pero yo sí creo que si no se toma en cuenta que es una apuesta de las más caras que el país puede hacer de hipotecar su futuro, no dándole atención a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la situación, Costa Rica tiene normativa hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Que no se aplica. Ahí hay un área donde sería interesante, yo sé que esta universidad no tiene una escuela de leyes, pero a mí me parece que ese es un espacio enorme de qué se cumple y no se cumple. El INEINA, por ejemplo, ha hecho estudios de qué pasa con el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, ha hecho varios estudios comparativos de cosas, ha propuesto un sistema, un trabajo sobre el Sistema Nacional de Protección que no, al final no caló por decisiones políticas, pero todos esos son desafíos que están pendientes y que yo creo que sí tienen que seguirse trabajando porque si no hay un sistema nacional de protección, no va a existir ninguna respuesta coordinada ni articulada, ni y menos debidamente financiada, ¿no? Bueno, después está el tema de la Política Nacional de Niñez que se acaba de aprobar, que es 2436. Proponen una política de 2436 que me parece que no, o sea, ya hicimos una vez una agenda por 10 años y eso no funciona. Se tienen que hacer por plazos de 5 años porque el cambio en la realidad es tan enorme que ahora que yo escuchaba a don Francisco, el cambio en la realidad es enorme, pero si ustedes ven la situación de la niñez está algunas décadas para atrás. Entonces, hay unas cosas que van en una vorágine y en una velocidad enorme y hay unas realidades que están años atrás. Si hablamos de las escuelas rurales, de la situación en los lugares lejanos, nada que ver. O sea, son cosas que son una contradicción enorme. Bueno, están muchos avances en salud infantil, muchas limitaciones en salud mental y salud adolescente, son deudas, muchos problemas en educación, que no voy a mencionarlos, pero ustedes lo conocen. Entre ellos, nos preocupa muchísimo lo que es educación integral, lo que es educación socioemocional, lo que es la educación para la paz o la lucha contra la violencia, etcétera, el bullying y todo eso. Y la protección social desfinanciada, la violencia en aumento, porque eso ya no tenemos ni que decirlo, y problemas con la atención de denuncias, de tratamiento y seguimiento de denuncias en todo, en drogadicción, en el PANI, o sea, en salud mental, en todo tenemos graves problemas en la continuación de los servicios. Y poquísima educación a la familia y la comunidad. Ahora que estoy haciendo ese trabajo por provincias, el trabajo al final plantea que sí, el gobierno y el nivel central tiene una responsabilidad, pero yo creo que si las comunidades, las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, los barrios y la gente no se mueve, por eso no se mueve nada desde hace, en algunos casos, décadas, ¿verdad? Entonces, y hay muchos ejemplos donde ese trabajo comunitario podría ser muy efectivo. Y ahora, si la universidad se va a meter en lo de trabajo comunal universitario, ojalá que se piense en ese paquete de proyectos que se podría hacer en conjunto con las instituciones para hacer cosas como recreación, fortalecer educación, prevención en muchas áreas, que los estudiantes perfectamente lo pueden hacer porque no está en riesgo ninguna cosa demasiado complicada. Es muy importante
pero no es ni tan difícil ni tan complejo de hacer, que implica cosas complicadas. Aquí quiero señalar algo porque me puse a revisar un poquito la política de niñez y adolescencia, no la política de la universidad, sino la política general de niñez y adolescencia. Y el CONARE y las universidades se comprometieron a varias tareas que están puestas en la política. Entonces, nada más las voy a mencionar brevemente. Se comprometieron a proyectos de investigación en materia de niñez. Yo no sé si los que están muy atrás quieren venirse, yo no sé si pueden leer esto, ¿verdad? Pero bueno, los proyectos de investigación en materia de niñez y adolescencia, incluyendo temas como institucionalidad democrática, vida en familia, protección especial, salud, educación, cultura, arte y recreación, como parte de un lineamiento que en la política nacional dice implementación de intervenciones asociadas al cumplimiento de la política. Después señalan proyectos de acción social o extensión, en el caso de la UNA, en materia de niñez y adolescencia, en protección especial, educación, arte y recreación. Proyectos de investigación y extensión en el mejoramiento de la educación en todos los niveles. Cultura, arte, recreación y deporte, promoción y disfrute y garantía de derechos. Y luego actividades académicas y de divulgación en la promoción, disfrute y garantía de los derechos. Y proyectos de investigación y extensión relacionados con vida en familia y desarrollo humano. Yo no entré en los detalles de esto, pero en el documento de la política, esto tiene una serie de tareas en una columna paralela que yo creo que hay que ponerles atención. Y además, por favor, la siguiente. En la siguiente, si quiere, páselas. En la siguiente aparecen compromisos que yo no sé por qué no aparece la UNA, por cierto. Los compromisos, la UNA específicamente no tiene, no sé si no fue que no participó, qué pasó, pero hay compromisos de la UCR específicos, de la UTN, de la UNED, del ITCR, etcétera. Entonces ahí hay unas tareas puntuales y específicas que no sé por qué. Las anteriores son para todas las universidades, las que acabo de mencionar antes son de todas las universidades. Estas son compromisos puntuales. Yo no puse ahí todos los proyectos, pero son proyectos específicos. En todo caso, esto es un compromiso 24-36 que hay que monitorearlo y seguirlo. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles serían entonces posibles áreas propuestas, verdad? Aquí, aparte de las que ya tradicionalmente se hacen, porque sí, hasta ahí. De las que tradicionalmente se hacen en las universidades, esta investigación, docencia, una propuesta distinta en términos de diseño y evaluación de metodologías, los programas que se hacen desde cualquier ámbito, salud, educación, protección social, no tienen evaluaciones de impacto, ni de resultados, ni de nada, porque no hay tiempo para hacerlas, porque no hay gente para hacerlas. Y entonces los programas se quitan y se ponen como, y eso tiene un enorme impacto en la descontinuidad de una serie de cosas y hasta en cosas como, por ejemplo, hace unos años, y esto no me deja mentir Frida, que es la compañera que está aquí del PANI, se crearon, por ejemplo, los comités tutelares auspiciados por UNICEF, crearon hasta, me acuerdo que en la zona sur había 300 comités tutelares. Se fue UNICEF, todos se, ¿verdad? Ahora quedan algunos, pero nunca se evaluó qué era lo que había que hacer para que eso se mantuviera, qué era lo que era, porque no hay quien haga ese tipo de trabajo. Después está los TCUs, que ahora se menciona, prácticas y pasantías, la producción de materiales. Yo sigo creyendo que la producción de materiales educativos, ¿verdad? En general, o recreativos, o de otra índole, es un tema que las universidades pueden hacer porque tienen muchos recursos para hacer eso. Procesos de sensibilización y divulgación e incidencia política. En investigación hay muchos proyectos, pero yo creo que, y asumiendo un poco lo que decía el señor rector, deben ser proyectos extensos y no proyectos pequeños. Y proyectos que pueden conseguir plata de afuera. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en otros momentos hemos tenido plata de UNICEF, plata de OIT, plata de Save the Children, plata de varias organizaciones internacionales, se consiguieron recursos. Pero tienen que ser programas o proyectos de cierta extensión, ¿verdad? Si no, no se consigue. La Comunidad Económica Europea, yo creo y sigo creyendo que ser parte de la OCDE, el Costa Rica no aprovecha ser parte de la OCDE. Y en tema de niñez y adolescencia, que es un tema prioritario para los países europeos y para la Comunidad Europea, yo no entiendo por qué no pedimos plata y proponemos cosas que tal vez no hay aquí plata para hacerlas, pero con apoyo de ellos técnico y financiero podrían realizar. Y bueno, lo que mencionaba el señor rector, iniciativas interfacultades, hay que volver a insistir, ¿verdad, Pablo?
que todas las facultades estén presentes en la política, que haya proyectos en conjunto, etcétera, ¿verdad? Y también los proyectos en conjunto con entidades públicas y privadas. Las privadas también les interesan las cosas, yo creo que, y ahí hay 20 servicios, que como dice el rector, esta universidad le tiene cosa a la 20 servicios, pero es que en este momento es una oportunidad y es una posibilidad, ¿verdad? Bueno, las tesis que por siempre se han hecho, que me parece a mí que también no hay un mecanismo de proyección de los resultados de las tesis a las mismas instituciones donde se realizan los trabajos. Puede haber varios trabajos que tienen que ver con el MEP, pero al final al MEP no le llega nada o le llega muy poco, ¿verdad? Tal vez mandan un representante regional del MEP a ver la defensa de la tesis, pero de ahí no pasa y no sucede nada con eso. Y si no sucede nada con lo que hace la universidad, no sirve para nada. Disculpen, pero si lo que se hace aquí adentro no va a algún nivel afuera, no tiene ningún impacto más que otro documento más en una gaveta o en un mueble. Siguiente, por favor. En el tema de docencia, hay una deuda vieja, que es el estudio de todas las carreras donde tiene que haber materia de niñez y adolescencia. Eso no está claro. Hay carreras donde debería estar incorporado el tema y no lo está. Entonces, hace tiempo se había dicho que en la clase anterior de niñez y adolescencia se había dicho que había que evaluar el 50% de las carreras. Eso no está hecho tampoco, no se ha cumplido. Y luego se propone hacer una inserción progresiva desde una actividad extracurricular o cursos libres, tema en curso regular, inserción de cursos específicos hasta carreras. Ahora, bueno, el INEINA está por abrir una carrera, ¿verdad? No sé el título exacto, en derechos, ¿no? De una maestría en niñez y adolescencia, que es otra oportunidad más. La UNED la ha tenido la UCR también, ¿verdad? Entonces, de eso sí han habido experiencias. Siguiente, por favor. El diseño de evaluación de nuevas metodologías, lo que yo señalaba ahora, me parece que, por ejemplo, este punto del acompañamiento a las instituciones públicas en la ejecución de proyectos, pero principalmente la construcción de indicadores de éxito, eficiencia y eficacia, es un desafío que en muchas oportunidades las instituciones no tienen gente que pueda trabajar en eso, ¿verdad? Entonces las universidades perfectamente podrían acompañar esos procesos. Son alianzas que han sido fructíferas en el pasado y que yo creo que perfectamente se pueden apoyar en una forma muy significativa. Hubo un momento, por ejemplo, que esta universidad hizo un proyecto que era muy costoso, que era el que la universidad sirvió de mediadora para ponerle maestros y recreacionistas y terapistas a todos los albergues del país. Y trabajaron, aquí se hizo un informe que fue realmente significativo del impacto que los niños, niñas y personas que trabajan en los albergues dijeron sobre ese trabajo. Pero va de nuevo un cambio político, se cambia, se quita el presupuesto y se acabó el asunto. Entonces los niños, niñas y adolescentes son los perjudicados de este tipo de decisiones. También la universidad, bueno, es difícil ahí porque hay que pelear, ¿verdad? Para que las cosas continúen, pelear para que tengan impuestos. Pero, de nuevo, yo creo que no es solo hacerlo comillas académico, sino también esa propuesta más de carácter social y de corresponsabilidad como universidad. Siguiente, por favor. Después está todo lo que tiene que ver con prácticas y pasantías, trabajos finales de graduación. En el caso de las prácticas y de las pasantías, insistir en esto, los servicios de orientación apoyo a poblaciones en vulnerabilidad, que ahora se mencionó, ¿verdad? Anteriormente, y eventos especiales de tipo educativo, recreativo, deportivo, entre otros. Hace años se hicieron unas actividades que se llamaban las fiestas del conocimiento. Llegamos a participar hasta 6 y 7 universidades públicas y privadas en eso. Era una cosa que movía la educación en el sentido de participaba la UNED también, la UCR, el Instituto Tecnológico, en eso sí estábamos las 4 públicas y varias privadas. Y hacíamos, por ejemplo, en la zona sur y en la zona de Limón, ahora que se hablaba de Limón, hicimos muchas fiestas del conocimiento en Limón y en la zona sur. Y esas actividades mueven a los estudiantes porque es una experiencia distinta, fresca, lúdica, sorpresiva, de movimiento, etcétera, que
es un enorme beneficio, aunque sea una cosa bastante puntual, ¿verdad? Pero puede generar, puede mover a los maestros y a los directores a hacer cosas diferentes en sus colegios o escuelas, ¿verdad? La otra tiene que ver con la producción de materiales. Eh, yo sigo creyendo, yo como soy de la vieja guardia, sigo creyendo que lo impreso sigue teniendo valor. A mí nadie me convence. Yo quisiera que pusiéramos todos ustedes que están aquí contra la pared y le dijera, todos los CDs que a ustedes le han dado, todas las llaves mayas, ¿las han leído? ¿Han leído algo de lo que se entrega en un congreso? No se lee nada. Se los aseguro que no se lee nada. Por lo menos si uno lo tuviera, bueno, algunos leen, yo sé, sí, algunas excepciones, sí hay honrosas excepciones, pero el material escrito especialmente en personas de bajo nivel educativo, que es, vamos a esperar que entregándole las cosas vía digital va a funcionar, no saben. Y eso es un trabajo que sería muy interesante de la universidad. Vean a ver cuál es el efecto de campañas que se hacen en las redes. ¿Eso sirve para algo o no? Porque otras campañas sí sabemos que sirven, porque están evaluadas. Campañas en medios, y medios digo televisión. Y por ejemplo, cosas como mensajes cortos de impacto en crianza, por ejemplo, no son difíciles. Aquí el INEINA tiene un famoso folletillo que se llama 140 formas de decir qué bien. Eso le encanta a la gente. ¿Qué cuesta eso? Hacerlo para la universidad. No cuesta nada porque tiene las máquinas del papel. Creo que ahora inclusive lo tienen ahí todo guardado porque ya nadie publica las cosas en papel, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Siguiente, pues. En sensibilización y divulgación. En sensibilización, los foros, que siguen siendo espacios importantes, cuando las universidades convocan, tienen, ¿verdad? Tiene fuerza esa convocatoria. Entonces, yo sí creo que para tratar temas difíciles, comités o redes pro infancia dentro de las universidades, como el caso de la política, la coordinación con oficinas de prensa y divulgación para que también se anuncien cosas y se divulguen cosas, ¿verdad? Alternativas al uso de la tecnología, actividades con niños y niños vinculados directa e indirectamente con la UNA. Yo también he señalado y en otras oportunidades lo he dicho, que si nosotros contamos los estudiantes que hay en la universidad, ¿cuántos hay ahorita? 12.000, 20.000. 20.000 estudiantes y por lo menos 5.000 docentes y personal administrativo, son 25.000 personas. Si cada una de esas personas tiene contacto con uno o dos niños, porque son nietos, hijos, sobrinos, etcétera, hay una campaña a 50.000 de un día para otro, si se quiere, ¿verdad? Y si unimos las universidades públicas, por lo menos, estamos hablando de llegar a 500.000 de personas con fácil accesibilidad a través de los mismos funcionarios de las universidades. Y bueno, ahí están las Olimpiadas, es una cosa muy importante, ¿verdad? Es un espacio muy importante que proyecta a las universidades, en el caso de la UNA, que hace las de matemáticas y las de viajes de exploración científica, por ejemplo, porque cosas de esas, ojalá si se hacen los TCU, ¿verdad? Esas son cosas que se podrían hacer eh, para motivar a chicos y chicas pequeños con las ciencias o con las matemáticas o con otras cosas, ¿no? Y por último, la incidencia política. La divulgación de la política, obviamente, pronunciamientos públicos, participación en acciones legislativas, todo eso ha sucedido, ¿verdad? Y la construcción de planes de acción u hojas de ruta. ¿Por qué señalo esto? Porque esperamos 2 años a que nos dijeran, o 3, a que nos dijeran cuál era la hoja de ruta de la educación y dónde estaban las universidades para decir algo al respecto. Que la hoja de ruta debería tener por lo menos esto y esto y esto y esto. Lo esperamos 3 años y no pasó nada. Y hay también otras hojas de ruta que tampoco han caminado por ninguna parte. Y yo creo que digamos, si una universidad como esta, cualquiera, convoca a un grupo de personas y les dice, vengan acá, sentemos un momento, hagamos una hoja de ruta, ¿verdad? Por lo menos algo empieza a moverse. Es que no nos hemos movido en educación, no solo no nos hemos movido para adelante, sino que nos hemos ido para atrás. De por sí que la educación en muchas cosas está un par de décadas atrás, ¿verdad? En relación con la tecnología y con otras cosas. Bueno, esas son 7 áreas en que se puede trabajar. Siguiente, por favor. Identificar el rol de cada actor. Obviamente las universidades tienen un rol que no es el mismo de otros, ¿verdad?
¿Con cuál enfoque? Yo planteo aquí, porque es una cosa que tal vez es una taranta mía, yo encuentro que las universidades podrían hacer un aporte enorme con un enfoque de solución de problemas y una educación centrada en resolver problemas. No solo para eso, pero si tomáramos eso como un tema y lo trabajáramos con los niños, niñas y con los adolescentes y con los mismos universitarios, tendríamos una perspectiva distinta de la vida. Porque el asunto es que damos vueltas en el problema, nada, en el diagnóstico y denle con los diagnósticos y con una supuesta imagen de la realidad. Pero el análisis de cuál es el paso siguiente, qué es lo que hay que hacer, no sé si es una cosa cultural nuestra, si es que nos cuesta demasiado, no sé, pero a mí me parece que ese enfoque debería de ser en resolver problemas. O sea, sentarse con el paño, sentarse con otra universidad, ¿verdad? Con el mismo MEP, resolvamos una cosa a la vez y ir pensando en eso y poner las cabezas de la gente y de estudiantes y de todo el mundo y la gente de las instituciones a pensar en esas cosas, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que hacer en salud, en lo educativo, en lo social, y bueno, y decidir cuál es la responsabilidad de las públicas y de las privadas. Las privadas, vean, yo lo he hecho, porque lo he hecho en el pasado. Yo llamo, no voy a decir el nombre de la universidad, pero tenemos 2 o 3 universidades que yo llamo y le digo, hagamos una reunión sobre eso, o convoquemos un congreso sobre eso. Es inmediato, aparecen los recursos, aparece la plata, aquí están las instalaciones, en segundos. Vaya a preguntar aquí, ¿cierto o no? ¿Cuánto cuesta organizar? No en plata además, en mecanismos de permisos de esto, del otro, el otro, 5 oficinas que tienen que autorizar la otra cosa. Es un desperdicio terrible. Pero ¿qué nos pasa con eso? Y después nos critican porque nos atacan de afuera y tienen razón en muchas cosas y la institución misma no tiene capacidad de dar una respuesta más amplia. Tal vez eso que decía don Francisco ahora, pero los que tenemos 30 y tantos años de estar en la universidad sabemos cuán complicado es esto, pero eso no se analiza. Va de nuevo, porque eso no se toma como un problema y se busca una solución, ¿no? Bueno, después está el tema de temas críticos en salud, por ejemplo, si quieren lo vamos pasando. En salud, la construcción de una vida sana, sobre lo que ya mencionaba ahora don Francisco casualmente, salud mental, que es gravísimo lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, la comprensión de riesgo, la investigación científica y neurocientífica dice cosas muy importantes, que la comprensión del concepto de riesgo no se da hasta mucho más tarde que la adolescencia, 21, 23, depende hasta de quién lea uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la población adolescente? ¿Por qué no buscamos alternativas para abordar esto? Porque este problema que tenemos ahorita de la adicción a drogas en Costa Rica, no solo lo que pasa por aquí, o lo que se trafica por aquí, sino lo que se está consumiendo. Eso de ayer, de esos 48 kilos de metanfetaminas que se van a quedar en Costa Rica. ¿Quién está usando eso? Y les digo una cosa, caminen por aquí, porque es la población joven, ¿verdad? Las universidades estoy segura que están repletas de eso. Claro, nadie dice nada, ¿no? Y los colegios también. ¿Se sabe eso? Es vox populi. Un día de estos, no sé quién le dije, yo una persona que tengo cercana, adolescente, le dije, es que vieras que una persona necesita no sé qué. Me dice, necesita, me dice. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué sabe usted? Me dice, no, porque en el colegio tenemos que saber. Pero así. Y uno dice, ¿y? Entonces, hay que solucionar un problema. Es un problema complicado por el mismo hecho de que no entienden el riesgo, etcétera. Pero hay que estudiar el asunto y hay que buscar alternativas. Entonces, yo quisiera dejar eso como una parte de este mensaje porque no sirve que sigamos investigando para efecto diagnóstico. Es cambio. ¿Cómo hacemos cambio? Y hay que hacerlo con la gente. Entonces hay que preguntarle a los chicos y chicas cómo hacerlo. Ayer me habían pedido una conferencia
es un mundo distinto. Los inspectores de trabajo, mundo totalmente distinto, ¿verdad? Porque yo estoy un poco cuadrado. ¿Sí? Y yo les decía, esos datos de trabajo infantil no pueden ser. No puede ser que se diga que hay 4.000 adolescentes y unos cuantos niños trabajando. Eso no es cierto. Ese es el dato oficial. Entonces, engañémonos para no hacer y para no, ¿no? ¿Y quiénes pagan eso? No lo pagan los funcionarios, no. Eso lo pagan las personas menores. Porque entre más se niegue su realidad, su verdadera realidad, más perjudicados van a ser. Bueno, sigamos. Además de estos desafíos enormes que tienen con la población adolescente. En educación, educación para las familias, tampoco tenemos eso desarrollado. El INEI hace cosas en esto, pero hay una academia de creencia en el PANI, hay otro, ¿verdad? Son cosas sueltas, no sistemáticamente integradas ni evaluadas. Lo de la educación socioemocional, trabajamos 2 años en hacer una propuesta de educación socioemocional. Entró el gobierno, no nos han recibido ni una sola vez para hacer la propuesta de educación socioemocional trabajada por 1 año y medio por 9 profesionales. Hicimos 50 reuniones o por ahí para hacer una propuesta curricular. No, no hay manera. Pero los pleitos en las aulas y los conflictos y las cosas que pasan, ¿no? Complejo. Descubrimiento, exploración, innovación y creatividad. Ese yo le pondría una raya roja, así, de importancia. Nuestro sistema educativo atenta, me atrevo a decir, atenta, casi en todos los niveles, inclusive algunas de nuestras aulas en la U, contra innovación, creatividad, descubrimiento, exploración, etc. Que sabemos muy bien de otras partes del mundo que son los elementos esenciales para desarrollar ciencia. Evaluación de aprendizajes, ni que hablar, ¿verdad, Pablo? El problema de la evaluación de los aprendizajes. Y otro tema muy importante, educación comunitaria. Si ahora se va a hacer eso de la participación de los estudiantes en la comunidad, creo que hay que hacer un gran trabajo sobre qué es educación comunitaria, ¿no? El PANI ya hace algunas cosas, pero falta muchas. En la siguiente, por favor. Y en los aspectos psicosociales, crianza, roles, etcétera, cómo apoyar la comunidad, interacciones positivas entre pares, relaciones progenitores-hijos ahora, en estos desafíos que tenemos con la tecnología y todo eso, la construcción de valores que es anticuado, pero sigo creyendo que es un vacío enorme, que necesita trabajar, que es responsabilidad, que es respeto, ¿verdad? Que es solidaridad. Todo el tema de las violencias, la prevención de la delincuencia juvenil y los abordajes efectivos de la delincuencia adolescente. Es otro tema grandísimo sobre el que no tenemos respuestas. Bien, entonces se plantea aportar un cambio, ¿verdad? Para solucionar problemas a diferentes niveles. Se puede trabajar desde cosas muy simples en lo educativo hasta cosas como la rehabilitación o ya otro tipo de reparación de daño, etcétera, ¿verdad? Y definir como universidades, digamos, qué clase de infancia queremos desarrollar, qué clase de adolescencia. La polémica ahora por ejemplo, con la comunicación. Un día de estos, este señor que dirige un centro de investigación en Ámsterdam sobre el efecto de las redes, publicó una cosa muy interesante de que las generaciones más viejas, digamos de 40 y 50 y más, experimentamos lo que es la comunicación personal. Las personas más jóvenes no han vivido comunicación interpersonal y solo conocen la comunicación por redes, especialmente la población adolescente. Entonces, ¿cómo se les va a hablar de comunicación y de contacto si no lo conocen y nunca lo han visto? Entonces, son desafíos complejos. Siguiente, por favor. Y algunos pendientes, la información científica, ¿a quién le toca producirla? ¿A quién le toca transmitirla? ¿A quién le toca difundirla? Y son las universidades, sorry, pero en el mundo y en todas partes, ¿a quién le toca eso? Pues a las universidades. Entonces, yo sí creo que hay muchos elementos. Y el siguiente, ¿verdad?
Bueno, además este es el tema de los estudiantes que están dentro de las universidades y lo que se puede hacer dentro de cada universidad con esto. Esto también podría aplicar para la política, tanto como de reforzar la divulgación de información, ¿verdad? Dentro de la misma universidad, a realizar actividades a través de toda la gente que esté involucrada, ¿verdad? Y evidenciar el compromiso social de la universidad. Por último, bueno, voy a dejar por último este pedacito, el desarrollo integral de cada niño, niña o adolescente convoca a todos, pero se necesita claramente tener los roles bien definidos de qué le toca a cada quien, qué pasa con el tema de la calidad, calidad en la educación, la calidad en la red de cuidado, la calidad en los servicios de PANI, la calidad en los servicios de salud, por ejemplo, con derechos, ¿verdad? Vinculados a los derechos y responsabilidades también, pero los derechos de las personas menores de edad. Entonces, me parece que la idea es fortalecer, sistematizar y realizar un conjunto de aportes concretos de las universidades y particularmente de la UNA. Y esta última parte, para verla, si quieren la paso rapidito, tiene que ver con las posibles propuestas concretas a la Universidad Nacional. Esto va por facultades, digamos. El tema de filosofía para niños, estudios sobre violencia, sobre género, el tema de la lectura, otro tema grueso. Deberíamos de volver a poner bibliotecas o cerramos todas las bibliotecas. Las bibliotecas las han ido cerrando, todas las de niños, casi no quedan ya. Derechos humanos, educación para la paz. Religión y castigo físico, eso se estuvo trabajando y ahora otra vez se ha dejado de lado. Y construcción de valores, son temas que son de esa área. De ciencias exactas y naturales, todavía que hay una cantidad de cosas sobre los objetivos curriculares apropiados por niveles, ¿verdad? ¿Cómo se construye un científico o un investigador? Eso empieza en preescolar. Y bueno, ¿y cómo hacemos después en todos los otros niveles? ¿Qué motiva a los adolescentes en ciencias? El espíritu investigador, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que eso se hace mucho, se hacen muchas cosas, pero, pero cuando uno sale a la calle, Dios me libre de ir al Centro San José, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el Centro San José? Es que, disculpen, ¿qué hacemos con el Centro San José? Escuchamos hace unos días, en el marco de otro proyecto que estoy involucrada, al alcalde de Medellín, que es el candidato a presidente de Colombia el año entrante. Ese señor nos demostró cómo Medellín pasó de ser la ciudad más violenta a la ciudad que hoy es, que reúne una serie de condiciones de seguridad y de bienestar, etcétera. Y tiene una serie de señalamientos de cosas bastante esenciales para sacar adelante una ciudad. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos nada de eso? Y lo escuchamos un montón de personas. Estaba el colegio de abogados, pues habíamos como una tercera parte de los asientos del colegio de abogados ahí pintados. Pero lo escuchamos y no hacemos. Aquí se ha traído gente a la universidad con propuestas interesantes, los escuchamos, les pagan el viaje para que vengan y los viáticos, todas esas cosas, pero después no capturamos eso para convertirlo en algo que realmente beneficia a la universidad y también a la gente, ¿verdad? Bueno, ahí hay otros, si quieres sigamos pasando. Cosas que se pueden hacer en los diferentes eh, facultades, ¿verdad? Que tienen que ver con los niños, niñas, y muchos de estos tendrían que ser también proyectos interfacultades, ¿verdad? Para poderlos trabajar con la parte pedagógica, la parte de ciencias, etcétera. ¿Bien? Y ahí está la idea. CIDEA ha tenido programas que tienen niños y niñas desde hace muchos años en música, en arte, en danza, ¿verdad? Ellos trabajan con los niños y niñas desde hace mucho, inclusive pequeñitos, muy pequeñitos, ¿verdad? Ya están involucrados y han salido muchas personas talentosísimas afuera del mundo, ¿verdad? No solo en Costa Rica, eh, desarrollados como pianistas, como balletistas, etcétera, que han salido de aquí de la universidad y están pequeños. Todo lo que tiene que ver con derechos, que es un tema precisísimo, que es muy interesante porque uno que viene pensando y trabajando derechos desde hace varias décadas, hoy de pronto los derechos no existen. O sea, pareciera que se resquebrajan así como que a nadie le importa. Y yo digo, pero
desde empezando por el señor que está sentado en Zapote, hace las cosas más increíbles de violación de derechos. Nadie dice nada. Entonces, ¿dónde se sostienen esos derechos? No como un discurso, sino como una cosa sólida, bien sostenida. No está bien sostenida. Y los niños y niñas le quitan la plata de Avancemos, le quitan la plata al patronato, le quitan la plata a los proyectos de la red de cuido y otros, y nadie defiende nada. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Y bueno, ahí están otras de las facultades. Estos yo se los dejo para que ustedes lo quieren, ¿verdad? Pueden trabajar ahí como provocar a las, y visitar las facultades y provocarlos con algunas cosas de eso. Y hay más, o sea, se pueden pensar más, ¿verdad? Entonces, ahí está también para educación, cosas diferentes que se podrían hacer. Algunas ya se hacen, ¿verdad? Pero bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer en las distintas áreas. Y cada uno de ustedes, en el caso de las otras universidades, yo creo que también tienen muchas posibilidades de crear materiales, de generar procesos, etcétera, y de convocar, porque las universidades salen como la entidad más creíble en la sociedad costarricense, ¿verdad? Salen como primeras. Entonces, hay que usar eso es poder de convocatoria y legitimidad para beneficio de la gente y en el caso de la UNA, para realmente hacer eso de la universidad. Entonces ahí les dejo algunas ideas un poco carrereadas, disculpen, pero es que como todo se atrasó, entonces, muchas gracias.